gusto saludarlos, ver personas que hay de Guanajuato, de Hermosillo, Sonora, de Puebla, de varios estados de la República. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos el tema del populismo contra la democracia, que impartirá Ricardo Morales Kun. Este curso se había estado dando de manera presencial y hoy tendremos la oportunidad de tenerlo de manera a distancia. Vamos a tener el día de mañana el curso de introducción el día jueves el curso de introducción para capacitadores electorales, el día de mañana estrategia electoral con Trinidad Paz. Esperamos ahí que puedan estar participando. Le vamos a dar la palabra al secretario general del Comité Directivo Estatal, el licenciado Eduardo López Mares, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, Lick. También nos acompaña el presidente Román Cifuentes. ¿Sí nos escucha, presidente? Hola, buenas tardes, Salomón. Hola, buenas tardes a todos los participantes. Miren, con el gusto de saludarlos. Aquí Lalo me hizo favor de facilitarme su teléfono. Venimos saliendo de una reunión, nos agarró en pleno tránsito a conectarnos precisamente con ustedes y pues no quisimos ser inoportunos y interrumpir a la mitad. Mejor dijimos de una vez desde ahorita en el inicio, les damos el saludo y ya llegamos a otro lugar donde nos podamos instalar y escuchar totalmente completa la plática del buen Ricardo. Oigan, pues un gusto saludarlos, un gusto estar con todos ustedes a través de este medio de comunicación en el cual pues tenemos esta oportunidad, pero lo importantísimo de este tema que hoy vamos a tratar, hoy sin duda es un tema vigente en el cual la verdad hace falta anteponer el humanismo con todo lo que esto conlleva frente al populismo, ¿sí? Dos formas de ver y enfrentar la realidad de los problemas, de ver la política, de ver el desarrollo de los municipios, de los estados, pero sobre todo una cuestión que tiene que ver lo que verdaderamente garantiza un esquema de trabajo, desarrollo sustentable, del esquema, un humanismo que se fundamenta en la solidaridad, en la subsidiariedad, en el principio del bien común y sobre todo en el respeto a la dignidad de la persona, en tanto cuanto que los populismos juegan con los extremismos, populismos sean de izquierda, sean de derecha, sean de la expresión que sean, finalmente dejan saldos negativos siempre en todas aquellas sociedades en las cuales se han implantado. Por eso es importante que hoy de reto de atender precisamente, enfrentar a este nuevo régimen que tenemos en México, tengamos muy bien soportados y fundamentados los valores y principios del PAN, pero sobre todo conozcamos perfectamente qué es lo que propone este nuevo régimen absolutista, autoritario y antidemocrático de Morena. Ya no les sigo porque luego se nos van a ir ahí los calificativos y no se trata de eso, más bien se trata de informarnos correctamente todos. Amigos, amigas, un gusto saludarlos aquí desde Guanajuato, un gusto enviarles un fuerte abrazo. Y ahorita seguimos en camino, vamos a instalarnos para poder acompañarlos en una mayor parte de la plática. Estamos aquí en el vestíbulo de un edificio de gobierno, terminando una reunión que tuvimos aquí con otras personas, pero quisimos aprovechar para saludarlos en tiempo y forma y no interrumpirlos después. Un fuerte abrazo para todos y felicidades, Ricardo, por tu plática. Muchas gracias, presidente Román Cifuentes. Muchas gracias, secretario. Y a continuación le pediría a Rubén, por favor, pueda presentar a Ricardo. Adelante, Rubén. Gracias, licenciado. Voy a presentar al licenciado Ricardo Morales Kun. Es licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en Política Internacional por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Representante nacional en México de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Realizó una estancia profesional en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, a través de Vides Internacionales, ONG, con estatus consultivo en ECOSOC de la ONU. Entre 2014 y 2016 trabajó como jefe de Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de Juventud en el Instituto Poblano de la Juventud, donde fungió como enlace con UNFPA de México. De 2016 a 2018 laboró en la Secretaría Nacional de Acción Juvenil como Coordinador Nacional de Estudios, ponente en foros de la Fundación Konrad Adenauer en México, Costa Rica y Chile. También es miembro de la red de becarios de la Fundación Konrad Adenauer, Somos Lacas. Demos la más cordial bienvenida al licenciado Ricardo Morales Kun. Adelante, muchas gracias.
Gracias, Rubén. Bueno, en primer lugar quiero agradecer el mensaje inaugural del presidente Román Cifuentes. Creo que él ha dado un mensaje pertinente para estas épocas que estamos viviendo, y es el fenómeno del populismo. Es algo que podemos vivir día a día, que está muy presente, pero que no es nuevo y que es importante analizarlo para saber cómo es que nosotros lo vamos a enfrentar. Y en esta plática lo que yo les quiero que reflexionemos juntos es cómo ha llegado el populismo a México, cómo incluso esto es un tema que se está viviendo a nivel internacional, pero sobre todo es importante analizar qué es lo que vamos a hacer nosotros, qué es lo que vamos a hacer nosotros como panistas, como simpatizantes del PAN o como convencidos del humanismo político para poder enfrentar esta problemática. Entonces, bueno, antes de iniciar, igual como comentó Rubén, actualmente estoy dirigiendo a nivel México una organización que se llama la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Es una red que tiene presencia a nivel América Latina y nos preocupamos mucho por el tema de la libertad, de la democracia y del Estado de Derecho. Entonces, gracias a eso es que también he podido compartir muchas experiencias con jóvenes de toda América Latina, y también aquí en México hemos vivido algo, pues algunas cuestiones, ¿no? Que ya más adelante les presentaré. Y pues bueno, este tema, les insisto, es algo muy actual, es algo que lo estamos viviendo en todo momento y necesitamos analizar mejor este fenómeno. Este fenómeno que definitivamente nos está llevando a muchos problemas. Bien, en primer lugar, les quiero hacer esta pregunta. ¿Qué es el populismo? Y me gustaría que en el chat de nuestra videoconferencia pudieran escribir brevemente qué es el populismo o qué es lo que entienden por populismo. Y como también decía pues, el secretario Salomón Ceballos, pues esta plática la estuvimos llevando a diversos municipios de Guanajuato. Y fue muy padre ver todo lo que se sabe sobre este tema a nivel municipio y las enseñanzas que podemos aprender, y que incluso estoy muy convencido que este fenómeno está afectando a municipios que uno ni siquiera se pudiera imaginar, y que también más adelante les compartiré. Pero bueno, me gustaría que escribieran en este chat qué es lo que piensan cuando les dicen la palabra populismo. Ok, dice la manipulación de las masas en base a discursos que no son realistas. Ok, bien. Una ideología que se sustenta en el marxismo, leninismo, la lucha de clases y el absolutismo en el poder. Ok, pues es una parte, sí. Es una ideología que se enfoca en las clases populares. Tendencia política a lo popular. Discurso político vacío. El establecer políticas con base en lo que sea popular sin importar que sea lo mejor para el pueblo. Ok. El populismo, gobernante que no respeta el Estado de Derecho y solo hace lo que él piensa que está bien. Práctica que dice defender los intereses populares a base de demagogia. Ok, muy bien. Trabajar a las masas con discursos llenos de promesas y engaños. Escudarse en la necesidad del pueblo para cumplir las propias metas del gobernante. Gobiernos que basan sus políticas públicas con base a la popularidad de sus acciones, siendo estas populares. Ok, igual, todo esto que ahorita me están comentando ustedes es parte de lo que es el populismo. Y sobre todo ahorita nosotros como mexicanos y ante un gobierno federal en el que ganó Morena y en el que está gobernando López Obrador, nos queda claro que estamos viviendo lo que es el populismo. Y esto es tremendo, y esto es un fenómeno bien, bien grande y que vamos a ir analizando poco a poco. Ahora, como tal, hay varias definiciones sobre lo que es el populismo. Yo aquí les voy a compartir una que es relato que apela a las figuras narrativas simples y accesibles. Esta es una primera característica dentro de lo que es el populismo. Básicamente es un relato. Se buscan estas figuras narrativas que cualquier persona puede entender y que no necesites de una gran explicación. También es importante entender que dentro del populismo se mantiene una dinámica antagónica específica. ¿A qué se refiere esto? Quiere decir
El antagonismo es lo contrario, ¿no? Siempre se va a ver los buenos contra los malos, negro, blanco, las dicotomías, ¿no? De estos sí, estos no, o estos no y estos sí. Y aparte, hay una característica que no debemos olvidar en lo que es el populismo. Y es que no existe una coordinación entre principios abstractos, argumentos y propuestas de políticas públicas. ¿A qué se refiere esta definición? Principios abstractos, ¿a qué se refiere? Podemos hablar de la libertad, de la democracia, de la justicia, y cada uno podrá dar una definición. Eso es lo que conlleva, eso es lo que significa un principio abstracto. Después siguen los argumentos, la manera en cómo tú explicas y cómo es que tú empiezas a unir y juntar estas ideas para llegar a un juicio de valor. Y lo último son las propuestas de políticas públicas, que básicamente son las acciones que realizan los gobiernos. Aquí hasta les marqué en amarillo la palabra coordinación, porque algo que también caracteriza al populismo es que estos tres puntos no necesariamente van a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque al final el populismo no es solamente una ideología, es una manera en la cual actúan ciertos gobiernos. Y por un lado pueden estar hablando de justicia y de paz, incluso el presidente ha llegado a hablar que de humanismo y esas cosas, pero en las propuestas de políticas públicas vemos reflejado eso, yo creo que no. Y luego cuando argumenta, hay veces que estos argumentos están llenos de falacias y que llegan a ser contradictorios. Eso es una característica también de lo que es el populismo. Entonces, esta es una definición sencilla que les puede ayudar mucho a entender todo lo que está pasando. Bien, aquí hay otra. ¿El populismo es de izquierda o de derecha? Es algo que ahorita el presidente pues ya comentó un poco. En realidad el populismo no es de izquierda o de derecha. El populismo puede ser una acción que realicen tanto gobiernos autoritarios de izquierda o de derecha. Entonces, por eso es que no lo podemos clasificar del todo como una ideología. Ahora bien, hay ideologías que sí adoptan el populismo como una manera de comunicar y de relacionarse con las personas. Eso es lo importante que debemos destacar sobre el populismo, que no está para un lado o no está para el otro. En la historia política de México, básicamente lo que nos ha tocado vivir es que el populismo siempre ha sido de izquierda. Pero bueno, ahorita analizaremos un poco más sobre este punto. Y bueno, aquí les comentaba, puede ser de ambas, porque no es una ideología política como tal. Bien. ¿Qué tan antiguo es el populismo? Igual me gustaría que en el chat pusieran qué tan antiguo creen que es el populismo. O sea, el populismo es algo nuevo, es algo que creó López Obrador, es algo que se inventó en Europa del siglo XVII. Ahí me gustaría que vayan comentando, que algunos dicen romanos, quizá desde los romanos, desde antes de Cristo, tan antiguo como la política misma, desde que existen los gobernantes o reyes de los pueblos. Ok. Seguramente algunos de ustedes llegaron a estar también en las pláticas que di presencialmente. Igual algo que les quería comentar a ellos es que actualicé los contenidos de esta plática, sobre todo para seguir aprendiendo más, porque es un tema que no se agota y que no se acaba. Es un movimiento ruso del siglo XIX. Ok, vamos a pasar a las diapositivas. Como tal, el populismo no es que tenga una fecha en la cual se haya creado. El populismo es algo tan antiguo, me gustó mucho eso, tan antiguo como la política misma. Pero tenemos registros del populismo como tal desde la antigua Grecia. Y igual alguien lo comentaba por aquí. No, fue antes de Cristo. El populismo viene siempre en la historia política del ser humano. Y esta es una enseñanza y una lección que debemos de llevarnos de esta plática. El populismo ha existido, existe y existirá. Entonces nosotros tenemos que saber
y entender este fenómeno para después saber cómo afrontarlo. Y aquí les puse dos imágenes que representan lo que es un ágora. El ágora era el lugar donde las personas se reunían en la antigua Grecia para dialogar los asuntos de la polis, de la ciudad. Y bueno, les coloqué la imagen de un ágora que se encuentra en Grecia y podemos ver cómo está rodeada todavía, bueno, más bien está rodeada de edificios. Y es lo trascendente, ¿no?, de la historia, ver cómo este tipo de arqueología, de edificios a media, sobreviven todavía hasta nuestras épocas. Entonces, esto solamente era para hacer un poco el contraste y dimensionar un poco desde cuándo se tiene registro escrito como tal de lo que es el populismo. Y bueno, esto es una imagen de cómo se reunía la gente en esta época. ¿Y por qué coloqué el caso de los romanos? Porque como dije, desde esta época hay ciertos registros, pero también en estos lugares era donde los ciudadanos dialogaban, donde los ciudadanos decidían qué se hacía, qué no se hacía, por qué se hacía y para qué se hacía. Y bueno, ahí vemos como una persona está enfrente de varias personas y algunas están levantando la mano. Porque en esos lugares, como les digo, ahí se definía la situación y el futuro de cada una de las polis griegas. Y en estos lugares es donde el populismo se daba al por mayor. ¿Por qué? Porque había grupos de personas que se ponían a debatir sobre ciertas propuestas. Y bueno, evidentemente algunos daban muy buenos argumentos y otros no, otros llegaban a hablar hasta de una manera falaz. Y estos eran los sofistas. Los sofistas eran personas que solamente querían convencer por convencer. Lo importante era que tuvieran la razón y nada más. Entonces, desde ahí podemos ver cómo hay personas que buscan convencer sin siquiera llegar a la verdad o a la búsqueda de la verdad. Y bueno, contrario a toda esta forma de pensar, tenemos a un filósofo que es Aristóteles. Ahí les puse la fecha de nacimiento para que dimensionemos esto: 384 a.C. cuando él nace y 322 a.C. cuando él muere. Esto sirve para dimensionar mejor en qué época estaba viviendo él y qué es lo que él hablaba al respecto. Él habló de muchas cuestiones y una muy importante y en la cual nos vamos a enfocar en este tema es las maneras de cómo se gobernaba. Él decía que había buenos gobiernos y que había malos gobiernos. Y estos gobiernos podían clasificarse de tres formas: cuando gobernaba una persona, cuando gobernaban algunas personas y cuando gobernaban muchas personas. Y aquí tenemos como los buenos gobiernos, de acuerdo a lo que decía Aristóteles, es la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y los malos gobiernos, la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Entonces, incluso, bueno, también algo que he comentado mucho en este curso es el término la oligarquía. A veces todavía se llega a utilizar dentro de los discursos populistas. López Obrador ha llegado a mencionar eso de la oligarquía. Pues bueno, ese término es tan antiguo como la antigua Grecia. Y aquí lo importante y en lo que nos tenemos que enfocar es la demagogia. Entendían muy bien desde este siglo, desde esta época, que había grupos de personas que no buscaban el bien de la sociedad y que la forma en la cual lo hacían era colectivizando la toma de decisiones de una forma muy absurda, en la cual si todos decían que sí, pues se quedaba eso. Oye, pero eso no le conviene al pueblo, no importa, es sí y se acabó. Y después cambiaban a no, es que no, esto tiene que ser así. De esa forma es como la demagogia actuaba en esta época y ya se estaba estudiando desde ahí. Igual, hay otro elemento muy simbólico que nos puede ayudar a ilustrar lo que era el populismo en la época de la antigua Roma. Y aquí tenemos el Coliseo. Ahí les coloqué una frase que está en latín, que es panem et circenses, y que significa pan y circo. Aquí, ¿qué significaba esto? Que en esta época los romanos tenían una especie de política pública, por así llamarlo, y era lugar al que tú llegas, lugar en el que tú construyes uno de estos, que es el antecedente de los estadios. Y en estos lugares era donde la gente se reunía para disfrutar espectáculos.
Pero aquí lo importante era sí, veían cómo la gente se mataba entre ellos, los gladiadores, pero también el gobierno los entretenía con un poco de alimento. Así es, los entretenía con alimento. ¿Por qué? Porque los regalaban. Y de esta manera la gente estaba, pues estaba contenta con las autoridades y con todo lo que pasaba. Y en lugar de estar pensando en otras cosas, mejor que se distrajeran con este tipo de eventos en sus ciudades. Evidentemente en Roma es donde se construyó el más grande, pero esto nos puede enseñar una vez más que el populismo es algo que se ha mantenido con el paso de los años. Y bueno, evidentemente no nos vamos a detener a analizar cada etapa de la historia, pero sí necesitamos entender que el populismo del siglo XXI tiene un gran antecedente, y es el del siglo XX, que vaya que se vivió al máximo y al tope. Aquí vemos a dos personajes que son muy reconocidos en la historia, sobre todo el de la izquierda, porque es Adolf Hitler. Y bueno, todo el mundo sabe que él fue uno de los oradores más grandes que ha tenido la historia. Con esto no quiero decir que haya sido una buena persona, pero sin lugar a dudas convencía con la palabra. Hacía que la gente se volviera loca en Alemania, porque él les estaba hablando de algo muy importante y era: Alemania va a resurgir y solamente nosotros lo vamos a poder hacer. Y ese es el mensaje que básicamente daba Hitler en todos sus discursos. Pero bueno, al lado de él hay otro personaje. Y este personaje no todo el mundo lo conoce, y efectivamente ya lo escribieron, era Goebbels. ¿Y qué pasaba con Goebbels? Pues vaya, él era la mente maestra detrás de toda la comunicación por parte del régimen de Adolf Hitler. Seguramente, bueno, y antes de pasar a los carteles, hay algo muy curioso y que me llamó la atención bastante. Él dirigía un ministerio, y bueno, aquí vemos la placa en alemán, pero vemos, hay una palabra que es la del medio, que es la de Volksaufklärung. ¿Y esto qué significa? Significa nada más y nada menos que educación popular. Entonces era el ministerio para la educación popular y la propaganda. Entonces, eso de popular, ¿a qué le suena? Nada más dejo el comentario para que analicemos un poco más qué es lo que está pasando en nuestra realidad del siglo XXI e incluso en México. Y bueno, ¿qué pasaba con Goebbels? Él lo que se encargó de hacer era manejar la parte de la comunicación, y él se encargaba mucho de polarizar a la sociedad. O sea, este discurso de Hitler, de querer dividir los buenos, los malos, los arios, los no arios, los que son nuestros aliados y los que no, básicamente él ayudó a expresarlo de una manera muy visual. Y todos estos carteles que seguramente hemos visto fue parte de la labor de este señor. Y bueno, también él no se quedó solamente en esto. Él también trabajó mucho lo que era la radio, la televisión, el cine. O sea, todo esto fue una campaña muy, muy fuerte por parte de Goebbels. Y aquí la enseñanza que quiero que lleguemos de este capítulo de la historia es, pues, que los populistas no vienen solos y que siempre van a tener a gente detrás que los va a estar ayudando a saber cómo expresarse mejor. Ahora, igual en el siglo XX, en América Latina se vivía el populismo a todo lo que daba. Y aquí tenemos un cartel de Argentina, donde vemos a Eva Perón. Eva Perón fue la esposa de un presidente muy famoso de allá. Y vemos cómo dice: la Fundación Eva Perón lleva la acción del peronismo al agro argentino. Y vemos cómo ella está ahí como en el cielo, hasta iluminada, y tomándole de la mano al señor que está abrazando a su familia. Es increíble la cultura del peronismo, cómo se fue construyendo y cómo sobrevive hasta la actualidad. Muchos en Argentina todavía se consideran como peronistas, y esto es producto de una gran comunicación política en la cual todos ellos trabajaron. Y que vaya, Eva Perón era una muy buena oradora y era una persona que podía hacer gritar a toda la gente que le escuchara hablar. De hecho, en YouTube hay muchos videos de sus discursos, de cómo se dirigía al pueblo argentino. Y en algún momento ella quiso, bueno, buscaron que fuera presidenta de Argentina, y ella misma lo que decía es que no sé si pueda, y la gente le gritaba: sí, sí, sí puedes, pero es que no sé. O sea, básicamente, como decimos, se tiraba al piso. Pero eso, ¿por qué lo hacía? Para tener un mensaje más fuerte en la sociedad y para que al final vieran en ella a la salvadora de Argentina.
Al final no consiguió ser presidenta porque fallece muy joven, pero su legado, el del peronismo y el de toda esta corriente política sobrevive hasta la actualidad. Igual vemos, pues en la época de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, también vemos cómo ellos se comunicaban a través de carteles, ¿no? Y siempre lo que ellos hablaban era la lucha de clases, ¿no? Que nosotros vamos a quitar a los ricos, vamos a quitar a los poderosos y el pueblo es el que va a terminar mandando. Y ahí, bueno, en la frase dice, el camarada Lenin está limpiando la tierra de la sociedad. Luego, hay otro momento histórico del siglo XX que también es importante analizar y es la España de Franco. La España de Franco se caracterizó por estar más pegada hacia el esquema de la derecha y luego todavía hay mucha gente que admira este tipo de régimen. Y vaya, es muy debatible lo que pasó en España, pero si algo no podemos negar es que la España de Franco también manejaba lo que era el populismo. Y esta imagen es de una película que se llama El laberinto del fauno, que aunque tiende mucho al tema de la fantasía, está situada en un contexto histórico. Y ahí hay una escena muy, muy particular, y ahí está bien el subtítulo, ¿no? Este es el pan de cada día en la España de Franco. Y a la gente le daban pan en esas bolsitas. Los formaban, los alimentaban y decían que Franco era el que alimentaba al pueblo, a los niños, a las mujeres, a los enfermos, a los ancianos. Entonces, eso también, sin lugar a dudas, era populismo. En México, pues vaya que tenemos muchas muestras de lo que pasaba con el populismo hasta en el arte. Y aquí vemos uno de tantos murales que fueron pintados en esta época y que era lo que buscaban enseñar este tipo de murales, que el comunismo era lo mejor, que la tecnología era lo mejor, pero jamás se enfocaban en el valor de la persona humana. Incluso ahí vemos, bueno, aquí del lado derecho vemos todo lo que es el comunismo y del lado izquierdo vemos lo que supuestamente es el mundo capitalista. Ese mundo que no va a terminar dejando nada, pero que si queremos y con el uso de la tecnología vamos a llegar a algo que es mejor, que es el conocimiento y el desarrollo de los pueblos. Ese era el mensaje que se transmitía a través de varias pinturas de la corriente muralista. Y hasta la fecha sobreviven esos murales. E incluso, un dato curioso es que estos murales, algunos fueron pintados en Estados Unidos. O sea, tanto criticaban al capitalismo, pero bien que los pintaban allá y bien que los trajeron aquí a México. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en el siglo XXI? Esto tenemos que entender que ya somos ciudadanos de este siglo. Seguir buscando entender al mundo, como ya cayó el muro de Berlín, el pleito entre comunismo y liberales, esas cosas ya evolucionaron y nosotros también tenemos que entender cuáles son las nuevas circunstancias. Y también debemos entender que en esta época todo está conectado. O sea, el mundo ya se volvió algo donde las sociedades interactúan de una manera muy sencilla. ¿Y esto qué ha generado? Bueno, ahorita estamos viviendo una pandemia que se originó en China y que ahorita nosotros estamos viviendo las consecuencias. Eso es una señal de que estamos en el siglo XXI. Anteriormente hubo pandemias, sí, claro que las hubo, pero jamás habían tenido los efectos que ahora se tienen. Todo esto es fruto de la interconectividad que existe actualmente y de cómo lo que puede pasar en un país que está del otro lado del mundo termina afectando a nuestro país. Y bueno, en lo que respecta al tema de democracia, por lo general nosotros creemos que Europa es un continente donde ellos le están viviendo de maravilla, que todo está muy avanzado, que ellos tienen bases muy sólidas y muy estables, pero la realidad es que últimamente no ha pasado así. Últimamente hemos visto una gran serie de movimientos que han empezado a tentar las bases de lo que es la Unión Europea, y esto es fruto de corrientes populistas. Y bueno, solamente vamos a analizar 3 países y de manera muy breve. El primero es Alemania. ¿Qué está pasando en Alemania? En Alemania comenzaron a surgir nuevos partidos políticos
Y esto es consecuencia de que los partidos tradicionales no estaban resolviendo las necesidades de la sociedad alemana. Entonces, eso también es algo para que nosotros vayamos analizando como panistas qué es lo que se tiene que hacer. Pero bueno, aquí les presento una imagen de propaganda del partido Die Linke, que se llama, que traducido es la izquierda. Y la frase lo que dice es, mientras más fuerte la izquierda, más socialista será la tierra, o es la tierra, o el país. Entonces, ellos son un partido político que está construido sobre las bases del comunismo, y que gente que vivió el comunismo en Alemania dijo, las cosas no están funcionando, hay que resucitar esto. Y lo increíble es ver cómo hay gente joven que está votando por estas opciones políticas. ¿Y esto por qué es así? Porque si analizamos, el muro de Berlín cayó hace 30 años. Y los votantes de este partido son gente muy adulta o gente muy joven. Y es gente que ya no vivió la caída del muro de Berlín ni supo qué era vivir en un régimen de este tipo. Entonces, por eso es bien importante conocer nuestra historia y enseñarla a los más jóvenes y hacer escuelas al respecto. Y por el otro lado, surgió otro partido político en Alemania que es todo lo opuesto. Y este es otro fenómeno que también corresponde al populismo, que esto es como un péndulo. Y mientras más se vaya un movimiento hacia la izquierda, ¿cuál va a ser la respuesta? Que va a salir otro que se va hacia la derecha. O al revés, un movimiento que está muy a la derecha, ¿y cuál va a ser la respuesta? Un movimiento que está muy a la izquierda. Y eso polariza la sociedad y eso no es bueno para la búsqueda del bien común. Entonces, ¿qué pasó en Alemania? Vemos que está este partido que es la Allianz für Deutschland, que es un partido de extrema derecha y que denuncia mucho a los migrantes, sobre todo los de Medio Oriente, porque dicen, bueno, es que ellos llegan, nos quitan nuestros empleos y están deconstruyendo las bases de lo que son la cultura occidental. Que si esto es cierto o esto es falso nos podría llevar un gran debate, ¿no? Y nos llevaría mucho tiempo, pero algo está pasando en Alemania y es que no se están cumpliendo las solicitudes del electorado o de los ciudadanos alemanes. Y por eso es que nacen este tipo de movimientos. Bien, ahora ya aquí alguien decía el Brexit. El Brexit es una muestra también del populismo y esto pasó en Reino Unido. ¿Qué pasó? Reino Unido dijo, bueno, nosotros somos parte de la Unión Europea, pero ¿saben qué? Ya no queremos seguir siendo partes de esta gran alianza, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Porque en lugar de estar saliendo beneficiados, nos está afectando a nosotros. Y es que, pues, muchos europeos pueden venir aquí a trabajar a Reino Unido y nos quitan nuestros empleos. Y entonces lo que yo estoy haciendo al final no me va a redituar en nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Igual, por una idea muy populista, el gobierno británico dijo, ok, sabemos que este es un debate público, pues vamos a hacer una consulta. O sea, esta no fue tan chafa como la consulta popular, esto sí fue bien ante la ley, pero que dijeron, a ver, vamos a votar si nos quedamos o nos vamos. Y al final lo que ganó fue el nos vamos de la Unión Europea, con un 52%, y los que se querían quedar, el 48%. ¿Esto qué demuestra? Que las zonas más rurales del Reino Unido no estaban de acuerdo con seguir en la Unión Europea. Entonces, ¿el reclamo es justo? Yo creo que sí. Y eso es también lo que tenemos que estar analizando ante este fenómeno del populismo. Entender que muchas veces los reclamos que hace la sociedad son legítimos, pero a veces la forma en la cual se proceden es donde empiezan las problemáticas. Y una vez que se hace este referéndum y que gana el que se sale el Reino Unido de la Unión Europea, el mismo gobierno empezó a poner trabas para que no se pudieran salir de la Unión Europea. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta que era darse un balazo en el pie. Era algo terrible para la situación del Reino Unido y empezaron a posponer y posponer y posponer las fechas. Entonces, eso hizo que la gente se enojara más y sobre todo porque dijeron que querían volver a hacer la elección. Entonces, este es el problema con las acciones populistas, porque al final terminan afectando a todo un país y solo por una idea muy tonta de decir, vamos a decidir entre todos qué es mejor o qué es lo peor, ¿no? Y aquí se vieron los resultados. Y hasta apenas fue que el Reino Unido por fin consiguió un acuerdo para ahora sí empezar la transición de esta salida,
para que ya a finales de 2020 por fin puedan ser puedan estar fuera de lo que es la Unión Europea. Ahora, aquí viene España. ¿Qué es lo que está pasando en España? Y esto es lo que ya nos empieza a afectar un poco más a nosotros de manera directa. En España existe un partido político que es de reciente creación llamado Podemos. Y es exactamente lo mismo que Morena, pero en España. Y bueno, aquí tenemos a su líder, que es Pablo Iglesias. Y este señor, si lo vemos, no está vestido con un traje, ahí no se ve mucho, pero tiene el pelo largo, con coleta, es muy relajado, muy como una imagen ciudadana, por decirlo de algún modo. Es la misma retórica que utiliza Morena. Y ojo, este señor dijo que Podemos sí fue originado pensando mucho en las corrientes de la izquierda popular y demás de América Latina. Y también otro dato curioso es que gente de Podemos estuvo metida en la campaña de López Obrador en el año 2018. Esto que llevó a que muchas veces los mensajes que daban estaban siendo asesorados por ellos. Entonces aquí es donde empezamos a ver un poco más cómo el populismo es un fenómeno internacional que se ve reflejado en lo nacional e incluso hasta en lo local. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó después en España? Podemos empezó a ganar mucha fuerza. Y después surge otro partido que puede ser considerado de derecha o incluso de extrema derecha. Todo depende de cómo se analice. Pero volvemos a lo mismo. El péndulo estaba en la izquierda y ahora sale otro hacia la derecha. Que el Partido Popular, que es el equivalente al Partido de Acción Nacional de España, comenzó a perder fuerza y Vox empezó a ganar fuerza. ¿Por qué? Porque Vox empezó a dar propuestas que ya no estaban escuchando en el Partido Popular. Y eso también es un riesgo que puede pasar con el Partido de Acción Nacional. Si nosotros no damos propuestas ante el electorado y ante la ciudadanía, van a empezar a buscar otras opciones. Aquí el problema con Vox es el siguiente, que al estar en medio de un panorama muy polarizador, ellos también se han subido a este discurso. Entonces empiezan a hablar de un mensaje de ellos y de nosotros, algunos electores llegan a ser muy apasionados y dicen es que no queremos a los migrantes, nos están quitando nuestros empleos, que igual es algo que se puede discutir bastante, pero al final el populismo está haciendo de las suyas en España. Ok, ahora, una vez que analizamos brevemente lo que está pasando en Europa, es tiempo de pasar a América Latina. ¿Y qué está pasando en América Latina? Es donde nosotros estamos ubicados geográficamente y vaya que están pasando cosas muy interesantes. Y aquí vemos en primer lugar lo que es el Foro de Sao Paulo. Esta agrupación ha sido muy famosa, muy conocida, sobre todo para los que estamos en temas políticos, y debemos de entender que esta agrupación nace en 1990. ¿Y qué es lo que buscaba el Foro de Sao Paulo? Busca unir a todos estos partidos de izquierda y a las organizaciones para empezar a conformar un bloque y poder lograr esfuerzos conjuntos en toda la región. Y aquí vemos esto es de julio de 1990. Entonces ya van a ser básicamente 30 años desde que se fundó el Foro de Sao Paulo. Y los resultados apenas se están viendo. ¿Qué personajes han estado dentro de este Foro de Sao Paulo? Pues ahí vemos a una lista de impresentables, diría yo. Tenemos a Hugo Chávez, que fue presidente de Venezuela, que ya murió. Tenemos a Nicolás Maduro. Tenemos a Evo Morales, de Bolivia, que seguro muchos lo recordarán actualmente. Tenemos a Lula da Silva, expresidente de Brasil, que fue encarcelado y que recientemente lo sacaron de la cárcel. Dilma, puras finísimas personas, efectivamente. Dilma Rousseff, la pasada presidenta de Brasil, que de hecho la quitaron del poder por corrupción, porque Brasil empezó a crecer mucho gracias a Petrobras, la empresa estatal que ve toda la cuestión del petróleo, ¿no? Entonces, insisto, cualquier parecido con la realidad, no, no sé si sea mera coincidencia, yo creo que sí lo es. Ahí vemos a otro impresentable, a Castro. Él también estuvo muy metido en todo el Foro de Sao Paulo. Vemos a Cristina Fernández de Kirchner, que ella, su esposo fue presidente, muere, y pues entonces ella entra al quite
y bueno, queda como presidenta de Argentina. En Argentina pierde la izquierda, o sea, pierde ella, llega a la derecha con Macri, no logra resolver la situación y regresa una vez la izquierda y actualmente el presidente se apellida Fernández y Cristina quedó como vicepresidenta. Entonces, la misma mafia en el poder continúa ahí. Vemos a Daniel Ortega de Nicaragua, un país que está viviendo en condiciones terribles, a tal punto que ahora que es la pandemia del coronavirus, decidieron hacer una marcha para demostrar que el coronavirus era un invento y que la gente estaba bien. Entonces la gente salió a las calles e hicieron festivales, ¿no? Para celebrar el amor, la amistad del pueblo y demás. A ese punto llegan las corrientes populistas en América Latina. Y bueno, tenemos a Correa de Ecuador, que él, por cierto, ya lo van a meter a la cárcel y va a estar algún tiempo por ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este foro de Sao Paulo? Evidentemente buscan que haya una vinculación entre movimientos y partidos de izquierda. Tienen una base completamente socialista de pensamiento, creen que el Estado tiene que tomar todas las decisiones, creen que la prensa debe de ser controlada. Todas estas ideas que son del siglo XX, ellos ahora las están promocionando con el estandarte del socialismo del siglo XXI. Los innombrables, dice mi esposa Gemma, sí son los innombrables, definitivamente. Y sí, como al principio AMLO decía que México el COVID no existía, pero ahorita pasaremos a ese capítulo de nuestra historia. Y vemos cómo en esto del Foro de Sao Paulo, las principales potencias, por así decirlo, son Venezuela y Cuba. ¿Y qué pasa con estos países? Y es algo que a veces en México no magnificamos. Venezuela es un país que está tomado completamente por el narcotráfico. O sea, podemos decir que esto ya es una narcodictadura. A ese lugar ha llegado Venezuela. Venezuela se ha vuelto la puerta en América Latina para estar recibiendo a terroristas de Medio Oriente, para estar reuniendo a terroristas de toda América Latina, para estar preparando y capacitando a movimientos de izquierda radical, para después enviarlos a otros lados. ¿Y cuál fue la fuerza o qué fue lo que hizo que Venezuela se dijera, bueno, va a ser el país que va a emprender esta lucha? Pues porque tenían un recurso muy valioso y muy preciado, que es el petróleo. Entonces, Venezuela empezó a sacar dinero de todo el petróleo y el país está tan mal que ya ni siquiera el petróleo les alcanza para poder mantenerse. Y la verdad es que la situación es muy crítica en Venezuela, porque les digo, el narcotráfico incluso ya está gobernando ahí. O sea, si en México el narco está inmiscuido, en Venezuela está peor. Y eso es algo que hay que analizar y que esperemos en México. Comento eso, porque incluso el gobierno venezolano llegó a crear unas fuerzas especiales, las FAES, y estos son grupos armados que buscan controlar cualquier intento de inestabilidad dentro del país. Y no son la Guardia Nacional Bolivariana. Y volvemos a lo mismo. Si el mensaje es similar, seguramente es por algo, ¿no? La Guardia Nacional Bolivariana es una cosa y aparte está este grupo. Y vemos cómo hay incluso ciudadanos que ya están armados y que llegan a ser grupos de choque para enfrentar las manifestaciones o para tomar y secuestrar a políticos y matarlos. En Venezuela es muy común que a los políticos de oposición los maten. Entonces, es un régimen que ya está completamente colapsado y esos son los que andan detrás de todo el Foro de Sao Paulo. Ahora, otro de los efectos del Foro de Sao Paulo es que han buscado sembrar la inestabilidad en América Latina, sobre todo en países donde no gobierna la izquierda. Y recientemente vimos cómo en Chile empezaron a haber manifestaciones para renovar la Constitución. Y aquí algo que platicaba con unos amigos chilenos es, no quiere decir que todo el Foro de Sao Paulo tenga un poder omnipresente y que sea inderrotable y demás, no, pero ha sabido muy bien cómo trabajar las cosas y las situaciones. Entonces, poco a poco ellos se fueron infiltrando en los movimientos radicales de Chile. Y solamente bastó un pretexto muy tonto, que fue aumentar el pasaje del transporte público en Chile, equivalente en pesos mexicanos, se elevó algo así como 0.02
centavos, o sea, nada, no se elevó nada en absoluto. Perdón, 0.20 centavos. ¿Y qué fue lo que pasó? Estos movimientos rápidamente reaccionaron para sacar a la gente a las calles. Y ya tenían muy bien identificadas cuáles eran las causas, y una muy fuerte fue la renovación de la Constitución. Y eso hizo que muchos, y sobre todo jóvenes, salieran a demandarle al gobierno que se cambie la Constitución. Y esta fue una crisis muy fuerte en Chile, a tal punto que el presidente tuvo que salir a los medios de comunicación para declarar que estaban en guerra. Y el gobierno de Chile se dio cuenta que estos ataques fueron completamente coordinados. Se dieron cuenta que el transporte público las detonaciones que hubo fueron a la misma hora y en los mismos lugares estratégicos, en vagones o en estaciones, para que quedaran inutilizables. Ahora bien, Chile es un país que ha tenido mucha influencia de esto y que definitivamente ha buscado también la influencia, al menos los grupos radicales de izquierda, han buscado la influencia de lo que es Cuba. Y recientemente pasó un capítulo muy curioso que a mí me llamó bastante la atención, y es una activista de extrema izquierda chilena que se quedó en el aeropuerto de La Habana, en Cuba. Y aquí vemos un video de lo que pasó y nos lo narra ella directamente. Hay plaga de ratones, no un hotel que estuviera habilitado. Hola, yo soy una de las 290 chilenas que se encuentran varadas en Cuba. Hay 25 personas también en el aeropuerto y por toda Cuba, acá en este hotel, somos 60 personas. Este hotel está en un centro de foco infeccioso, está constantemente saliendo y entrando extranjeros. Hay plaga de ratones, no un hotel que estuviera habilitado, pero lo habilitaron ahora para que nosotros pudiéramos estar acá. Cada uno se tiene que costear esto por su cuenta, lo cual no es barato, son entre 25 y 30 mil pesos diarios para cada uno. En el caso de la Embajada Argentina, nos están dando hospedaje, todo, a nosotros nada. Cada día cuenta, todavía no tenemos un número de vuelo, sabemos que si no insistimos es probable que nos podríamos quedar acá, así que les pido toda la ayuda, por favor. Estamos tratando también de no contagiarnos, de que no nos pase nada, porque sabemos que si alguno de nosotros tiene coronavirus, entonces no vamos a regresar a nuestro país. Es súper angustioso estar en un momento como este, en otro país, en un país que además el jabón escasea, el papel higiénico, todo. Tenemos las cuentas bloqueadas por el bloqueo que tiene Cuba. Aquí lo importante a destacar es, bueno, ¿qué pasó con esta chilena? O sea, ella es una de las promotoras de toda la revolución castrista y demás, y ahora que estaba en Cuba, pues le tocó este episodio del coronavirus. Yo cuando vi este video, la primera pregunta que me hice es, bueno, ¿y qué estaba haciendo una chilena en Cuba? O sea, ¿por qué estaba allá, no? Y ya después me puse a investigar un poco más y ella está estudiando la carrera de cine en La Habana. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La Habana sigue teniendo, o Cuba sigue teniendo una presencia muy importante, aunque no es económica, sí es doctrinalmente. Entonces ahí vemos cómo la gente joven todavía va a Cuba a capacitarse y a formarse en temáticas y en ideologías que son del siglo pasado. Entonces, no hay que ser ingenuos, estas cosas siguen pasando. Y por parte de México, en el foro de Sao Paulo, tenemos nada más y nada menos que a Fernández Noroña. Este político yo creo que todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo detesta. A veces que yo no lo aguanto, es una persona nefasta, pero él es uno de los principales promotores del foro de Sao Paulo y ha participado activamente ahí. Finísimo, por cierto, sí, la ves que es finísimo, o sea, finísima persona, vaya. Es una joyita, es una fichita, ¿no? Básicamente. Tiene el perfil que piden en el foro, pues pudiera ser que sí. Y bueno, este señor ha estado ahí en estos foros. En 2018, de hecho, hasta dijo que ya lo estaban candidateando para que fuera presidente de la República en México y demás, y pues vaya, o sea, unas ideas que definitivamente nadie de nosotros llegaría a coincidir. Incluso hay hasta un video ahí en redes sociales, la verdad no lo quise poner para no perder el tiempo con este espécimen que todos conocemos, pero hay otro dato bien interesante y que sí quiero que analicemos tal cual en un video. La última versión del Foro de Sao Paulo se realizó en Venezuela. Sabemos que ahorita la situación en Venezuela es aún más crítica de lo que ya era. Y pues bueno, a este evento fue nada más y nada menos que una diputada local del Partido del Trabajo. Se llama Circe Camacho
y ella representa el distrito 25 de la Ciudad de México, que está ubicado en Xochimilco. ¿Esto qué quiere decir? Que ella fue electa en las urnas, o sea, no fue pluri, fue electa en las urnas. Y ella tiene, si no me equivoco, 29 años, o sea, tienen básicamente mi edad. Es gente joven que ya está súper ideologizada, está muy radicalizada, y que este tipo de gente está tomando las riendas del poder en México. Y aquí la vemos ella muy alegre y muy contenta, vitoreando al régimen de Nicolás Maduro. La coordinadora del PT en el Congreso de la Ciudad de México participó en el Foro de Sao Paulo en Caracas. Ustedes son el motor de esta revolución. Sin ustedes, nadie podría sostener este proceso. Toda América Latina está con ustedes y toda América Latina vamos a sostener y defender la revolución bolivariana. ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva los pueblos latinoamericanos! ¡Viva México! También dijo Viva México. Pero vaya, es algo que a mí me impresionó mucho, que una diputada joven se pusiera a gritar, viva Maduro, viva Chávez, viva la revolución bolivariana. Híjole, es algo bien complicado, ¿no? Y si es correcto que haga eso en otro país, en realidad no tendría por qué estarlo haciendo. Pero bueno, sabemos que el régimen de López Obrador la va a proteger porque son los que ahora ostentan el poder. Y ahí vemos mucho el influyentismo y el amiguismo que caracteriza mucho este régimen. Y sí, sin comentarios traidores, sí, yo diría que incluso son traidores a la patria, y qué triste ver que una diputada tan joven esté defendiendo un régimen que esté matando a la gente y que literalmente lo esté haciendo, que lo esté matando. Porque en Venezuela algo que está pasando es que incluso el gobierno llega a cortarle el agua, los servicios básicos a la gente para que se mueran. Sobre todo eso en lugares donde la gente ya no está contenta con el régimen. Los cortes de electricidad que hacen que los hospitales no funcionen, que las morgues no funcionen, incluso esto también es algo que ha pasado mucho, los cadáveres no soportan las altas temperaturas como en cualquier lugar y los tienen que enterrar en cualquier lugar. Entonces, eso es algo muy triste, son focos de infección. Esto es lo que está pasando en Venezuela y el régimen de Morena está a favor de este tipo de ideas. Y bueno, ¿qué pasa con el Grupo de Puebla? Esta es otra iniciativa que está reuniendo a los movimientos de izquierdas progresistas de América Latina. Y bueno, se fundó en la ciudad de Puebla, de donde yo soy originario, y ahí se encuentran en la Biblioteca Palafoxiana, una biblioteca muy antigua que es de la época de la colonia, que fue la de las bibliotecas más grandes que tuvo México durante mucho tiempo. Hasta la fecha se puede visitar, y es muy simbólico que ellos se reúnan ahí. ¿Por qué? Porque ellos están a favor de generar nuevas corrientes de pensamiento progresistas que busquen unir a América Latina, y aunque ellos no son tan radicales como lo son del Foro de Sao Paulo, también tienen mucha conexión. Entonces, ¿y esto por qué lo están haciendo? Pues porque en Puebla recientemente ganó Morena. Y bueno, sabemos que después de que murió Marta Erika, hubo unas elecciones y llegó Barbosa, ¿no? Barbosa tiene mucha relación con Jacob Polemski, y entonces ahí ellos empezaron a trabajar mucho esta relación política, y por eso es que, bueno, deciden que Puebla sea la ciudad donde se empiezan a gestar este tipo de cosas. Es la cultura de la muerte, sí, es básicamente esto, la cultura de la muerte expresada en una corriente que supuestamente es progresista. Y bueno, ahí también Cárdenas está metido, Cuauhtémoc Cárdenas está metido en este movimiento, sí, ahí está metido. Y hay otra persona, Beatriz Paredes, también está metida en este movimiento. ¿Y por qué les coloqué el caso de esta diputada Circe, la que gritó en Venezuela? Porque, bueno, ella apenas tiene 29 años y es diputada local. Pues Beatriz Paredes también inició como diputada federal cuando ella era muy joven. Estuvo con José López Portillo. Entonces, ¿esto por qué lo menciono? Para que nos demos cuenta que si se lo propone la gente puede llegar muy lejos. Y a mí me queda claro que esta Beatriz Paredes ha llegado muy lejos a costa de muchas cosas,
Ella fue embajadora en Cuba, fue embajadora en Brasil, entonces ha tenido muchas relaciones ahí de este tipo. Y bueno, pues yo no sé qué vaya a pasar con esta diputada local Circe, pero será muy interesante seguirle la pista para ver qué es lo que está pasando. Y bueno, ¿qué otra cosa está pasando en México? Hubo un episodio reciente en el cual podemos ver cómo el populismo y que cómo esta izquierda radical le está adaptando todo esto, no solo en las palabras, sino también en los hechos. Y vemos que recientemente Evo Morales fue recibido aquí en México, ¿no? Y es increíble ver que López Obrador habla de austeridad, pero bien que le mandaron un avión a Evo Morales solamente para traerlo a México. Que ojo, también aquí una crítica que realizo sobre este hecho es cierto que todos tenemos dignidad humana, es muy cierto, es cierto que este señor lo iban a matar, o sea, seguro se iban a meter a su casa y obviamente le iban a hacer algo a él y a toda su familia, eso es muy cierto y por eso es que existe la figura del asilo político. Pero ojo, no hay que ser tontos y no hay que ser ingenuos, porque definitivamente el haberse traído a Evo Morales responde mucho a los intereses políticos de las corrientes más radicales de Morena y gente que está con López Obrador. Y aquí vemos cómo Evo Morales fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores. Y no solo eso, también en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum lo premió como un visitante distinguido. Y hasta lo hospedó en Los Pinos. Le dieron un hospedaje a este señor maravilloso, como no tienen ni idea. Pero aquí lo interesante es entender por qué llegó Evo Morales a México, para entenderlo de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque él fue un Bartlett, pero de Bolivia. Y bueno, ¿qué es esto de Bartlett, no? Yo creo que muchos de los que tenemos menos de 30 años no llegamos a dimensionar lo que es un personaje como Manuel Bartlett. Y sobre todo para los que somos poblanos, creo que podemos entender aún más lo que es un Manuel Bartlett y el tipo de persona que es. Y pues bueno, Evo Morales, ¿qué pasó con él? En Bolivia, este señor dijo, bueno, yo ya me reelegí varias veces, ahora quiero volverme a reelegir. Y el problema era que la Constitución no le dejaba poderse reelegir de nuevo. ¿Y qué dijo? Bueno, vamos a hacer una consulta popular, ¿no? Vamos a ver qué es lo que quiere la gente. Y la sorpresa fue que la gente pidió que no se reeligiera. Y lo que dijo Evo Morales fue, híjole, pues saben que esta consulta no fue legal, ¿eh? O sea, no fue, hubo un fraude aquí porque la gente sí quiere que me reelija. Entonces él lo que hizo fue que habló con el Tribunal Electoral de Bolivia para decirle, me declaras inválida esta elección. Y pues como son sus amigos, evidentemente lo hicieron. Y así fue como Evo Morales se reelige. Ahora, ¿qué pasó? Llegan las elecciones, y el día D, cuando empieza el conteo de votos, se dan cuenta que las tendencias no le favorecen. ¿Y qué pasó en Bolivia? Pues mágicamente se cayó el sistema. Por eso les digo que es un Bartlett, pero versión de Bolivia. Y cuando regresa el sistema, oh sorpresa, Evo Morales ya había conseguido el número suficiente de votos para poder quedar electo como presidente de Bolivia. Las cosas se descontrolaron, la gente ya no aguantó más y por eso fue que huye del país y por eso es que México también le ofrece quedarse aquí y varios países no quisieron recibirlo, eso también es muy interesante de analizar. Y él, una vez que llega a México, no llega solamente para que lo rescaten de que no lo vayan a asesinar, porque él definitivamente iba a empezar a asesorar al gobierno federal. ¿Para qué? Para decir, a ver, yo hice esto, les recomiendo que no hagan esto, que no hagan aquello. ¿Por qué? Porque al final entre ellos se van a compartir sus mismas mañas. E insisto, no hay que ser ingenuos. Estas cosas están pasando y hay que estar muy alertas. Incluso hasta para los que ya, bueno, yo que ya estoy viviendo en Guanajuato, seguramente supieron que a Evo Morales se lo iban a llevar a San Miguel de Allende. Entonces, igual si ustedes se ponen a analizar un poco más, se piensa mal y acertarás como por qué Evo Morales iba a estar viviendo en San Miguel de Allende, en Guanajuato. Ustedes mismos podrán obtener la respuesta. Y aquí lo interesante es ver que efectivamente, para darnos en la torre, esa era la razón. Pero algo bien curioso es que nadie se dio cuenta cuando Evo Morales se fue de México. ¿Y esto por qué fue? Por petición de Estados Unidos.
Ojo, ¿eh? O sea, Estados Unidos y López Obrador tienen una relación muy cercana, eso no hay que negarlo, pero hay puntos donde Estados Unidos no va a ceder. Y una de esas es que México se convierta en un país como tipo Venezuela, donde el socialismo del siglo XXI gobierne a todo lo que da. Que sea imposible, bueno, que esto llegue a pasar o no, eso lo tendremos que ir analizando poco a poco conforme pase la historia. Pero Estados Unidos dijo, a ver, yo no quiero Evo Morales en este país y se tiene que ir. Y además de que se va, me tienen que firmar bien el nuevo tratado que estamos firmando Canadá, tú y yo. O sea, al final Estados Unidos dijo, orden en este lugar, en esta zona, porque si México se desestabiliza, yo también me voy a desestabilizar. Estados Unidos, como siempre, puede ser una maldición o una bendición. En este punto creo que ayudó bastante, pero hay otros en los que no. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en México? Sí, Estados Unidos tiene que defender sus intereses, definitivamente. Y en esta ocasión nos convino, ¿sí? En México, ¿qué es lo que está pasando con todo esto? Vemos cómo las juventudes de Morena en algún momento le organizaron una reunión a militantes venezolanos del Partido Socialista Unido de Venezuela. En esta reunión hablaron, reflexionaron del malvado capitalismo salvaje, del neoliberalismo, de cómo el régimen venezolano es la mayor dicha que puede tener América Latina, que todos tienen que aprender, todo esto. Y esto lo organizaron gente joven de Morena. Y aquí también cabe aclarar algo. No todos los políticos o los militantes de Morena están a favor de esta radicalización extrema. Pero sí hay muchos que defienden estas ideas que promueve el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y demás. Y pues creo que hay que estar muy alertas. Ahora, otro evento que recientemente pasó y que también me llamó mucho la atención es en Chihuahua hicieron un evento, sí, Estefanía Veloz, jajaja, ahorita hablamos también de ella, en Chihuahua organizaron esto a un año del inicio de la 4T, organización y comunicación en tiempos de transformación. Y abajo dice comités de defensa de la cuarta transformación. O sea, los comités de defensa, ¿saben en qué otro país de América Latina se hacían estas cosas de los comités de defensa de la revolución? En Cuba. En Cuba fue donde tenían esa idea. Que si el nombre es igual y que si las formas son diferentes, podemos discutirlo y analizarlo, pero de que hay relación, hay relación. Y aquí, además de Estefanía Veloz, que recientemente vimos un escándalo de ella en las redes sociales, hay otros dos personajes que a mí me llaman mucho la atención, que son Abraham Mendieta y Catu Arconada. Ellos dos, así como decían anteriormente que las fichitas, pues bueno, estos están igual o están peor. ¿Quién es este Catu Arconada? Catu Arconada es un español que proviene del País Vasco y él está muy cercano a Noroña. Y aquí vemos un tuit de cómo ellos, Arconada y Noroña, fueron a la toma de posesión de Nicolás Maduro allá en Venezuela, ¿no? Es algo que dices, wow, o sea, ¿cómo es posible que estos políticos estén yendo a las tomas de protesta de alguien como un Nicolás Maduro? Pero Catu Arconada, para que sepan, es un español que creció políticamente en movimientos radicales de izquierda terrorista del País Vasco. Entonces, este tipo está muy radicalizado, está muy adoctrinado y es alguien que se ha preparado para llegar a donde está. Entonces, es gente que sí tiene, vaya que tiene serios problemas y aquí vemos cómo este Catu llegó incluso a abrazar a Nicolás Maduro en una reunión, tomándose la foto con Jacob Polemski. Ahí vemos cómo todo este sector solito se alinea, solito va y comienza a trabajar políticamente. En índices evidenciados. Pues sí, pero algo que hay que reconocer, y aunque me pese, es que de que se han preparado mal, pero lo han hecho y han sabido comunicar sus mensajes. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este español, Abraham Mendieta? Este tipo trabaja en el Senado, y es un joven que ha sido impulsado por el mismo régimen de Morena para que se vuelva un vocero joven de lo que es la cuarta transformación, de lo que es las ideas de López Obrador.
y por eso es que tiene, tiene mucha presencia en redes sociales, busca debatir con políticos para él pues ir elevando cada vez más y más su perfil. Y bueno, como les decía, a través de este grupo, que es la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, hacemos diversos tipos de actividades. Y una de esas es defender la democracia de Venezuela, ¿no? Para que por fin termine un régimen como este. Y por eso fue que en México contamos con la presencia de un joven llamado Laurent Saleh, que él es un activista que estuvo encerrado en una cárcel allá en Venezuela por mucho tiempo, y pues vaya que sufrió bastante. Solo para que se den una idea, este joven fue encerrado a más de 10 metros de profundidad, en una celda donde nunca entra el sol, donde siempre tenía la luz prendida, y donde nunca le decían qué hora era. Y eso, ¿por qué fue? Porque era un líder estudiantil, ¿no? ¿Y por qué les estoy contando todo esto? Porque este joven lo llevamos al Senado de la República y hubo una rueda de prensa. Y en esta rueda de prensa pasó algo muy curioso. De la tiranía. Los niños se mueren de hambre. Ustedes defienden el hambre. No hay nada más miserable que apoyar el hambre y la miseria. En América Latina, no hagas pensar a tus hermanos mexicanos, infórmate. Señor presidente de México, con todo el respeto, le hablo como venezolano, le hablo como latinoamericano, le hablo como joven. Señor presidente, no quede usted como el gran protector de la tiranía y del crimen organizado en Venezuela. Por favor, es el momento de decidir si apoya a la tiranía y a quienes matan a los venezolanos o apoya a la democracia y a la Constitución. ¿Qué fue lo que pasó con este Laurent Saleh ahí? Después de la rueda de prensa, bueno, mientras era la rueda de prensa, para empezar, eso no salió en este video, pero mientras hablaba él, hubo una señora que se acerca y le grita, ¡mentiroso! ¿Y quién fue? Una senadora de Morena. Le estaba diciendo mentiroso porque según todo lo que él dice que pasa en Venezuela, es una mentira y que Venezuela está muy bien. Ahí eso me impresionó a mí bastante porque vi el nivel de radicalización que tiene esta gente. Y que si son capaces de negar lo que está pasando en Venezuela y que la situación está peor que en México, ¿qué no van a negar aquí en México? Por eso es que yo me quedé muy impactado. Y después de que termina la rueda de prensa, yo me di cuenta que Abraham Mendieta ya estaba ahí acechando, ya estaba listo para montar el espectáculo. Entonces iba con otra chava venezolana y le dije, oye, ¿sabes qué? Prepara tu celular para empezar a grabar todo lo que vaya a decir, porque seguro va a enfrentar a Laurent y seguro él después va a querer subir algún video. Y la vez que sí se acercó, pero al final no pudieron descontextualizar todo porque todo quedó grabadísimo, ¿no? Y salió en medios de comunicación, en noticias, y nos dimos cuenta cómo es que Morena es cómplice de este tipo de regímenes en América Latina. Ahora, López Obrador. ¿Cuál es la postura de López Obrador ante todo esto? Él es un presidente que, bueno, no le gusta mucho dar declaraciones tan arriesgadas en estos temas, como de respeto según él. Él dice que no va a hablar sobre estos temas porque la doctrina Estrada y México no se meten en los problemas de otras naciones, ¿no? ¿Cuál es la realidad de todo esto? Él, para empezar, no le gusta el tema internacional, es algo que no le entiende, es algo que no le ve resultados, no ve que pueda servir de algo. Y él personalmente, yo creo, ni siquiera está tan de acuerdo en este tipo de temáticas, pero mucha gente detrás de él sí lo está. Por eso es que es muy cuidadoso con todas las declaraciones que realiza. Pero algo por lo que sí se ha ido él es por el lado completamente del populismo, ¿no? Recientemente vimos cómo ante la pandemia del COVID sacó el detente, ¿no? Y dijo que eran sus amuletos
para defenderse que eran sus guardaespaldas y que por eso él, él no, pues al final no se iba a enfermar, ¿no? Porque estaba bien protegido. Aquí lo increíble es ver que ellos poco a poco han ido construyendo una narrativa bien interesante. Y sabemos que López Obrador rescata muchos elementos de la historia nacional de México y sobre todo la oficialista, ¿no? Y una vez en una librería del centro de la CFE, me di cuenta que habían estos libros. Y lo impresionante era ver que cuestan 20 pesos, 14 pesos, 9 pesos. Y estos fueron escritos nada más y nada menos que por Paco Taibo, uno de los personajes que también están muy radicalizados dentro de Morena, y que ellos están buscando llevar este tipo de literatura para los más pobres. Y, o sea, al final, si uno cuesta 9 pesos, por supuesto que lo vas a comprar. Entonces, este tipo de propaganda es muy buena para ellos. Y aunque no toda la gente esté de acuerdo, por lo mismo de que son baratos, la gente los puede comprar pues, para leer algo. Y así es como poco a poco ellos van adoctrinando al pueblo, ¿no? Y vemos cómo el gobierno federal ha ido construyendo esta narrativa de la historia de esta oficialista, ¿no? Y la tirada de López Obrador sí es mantenerse en ese discurso para que la gente siga identificando elementos muy fuertes hacia su gobierno, hacia su régimen, para seguir generando esta simpatía. Utiliza la religión para llegar a la gente y convencerla. También es otra de las ideas que traen ahí los de Morena. Y no se llama Morena de a gratis. Sabemos muy bien que Morena hace alusión a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Aunque digan que es el movimiento Regeneración Nacional y demás, es por la idea de la morenita a final de cuentas. Es algo de comunicación política y que han sido muy bien asesorados y que ellos cuentan con expertos muy, muy buenos. E incluso también, ahorita me estoy acordando, hay un video promocional de Morena recién que iniciaba en el que empiezan a subir a la gente un camión. Y me acuerdo mucho que este video va acompañado de una canción y dice una frase que era algo así como Morena mía, madre de la patria o de la esperanza, algo así por el estilo. Y justo cuando están diciendo eso, pasan una imagen de la Virgen de Guadalupe. Este tipo de mensajes son muy fuertes para la población y ellos han sabido jugar con esta comunicación. Ahora, este populismo también se ha visto reflejado en la gente que son sus funcionarios, gente cercana, gente del partido. Vimos cómo López-Gatell, que ahorita todos los millennials lo están alabando y dicen que es un héroe y que es el siguiente presidente de México y demás. Pero a ver, él también se está prestando al teatro que está montando todo el gobierno federal. A mí algo que me molestó muchísimo fue cuando dijo la fuerza del presidente es moral, porque le preguntaron si él se iba a enfermar o qué onda. Estamos de acuerdo que este tipo de respuestas no debería de darlas un gobierno serio. Esto es una broma, esto es un chiste. Y él también se presta a este tipo de cosas. Y también, o sea, ahorita las cifras con todo el coronavirus, ¿por qué no se están dando? ¿Por qué no se están haciendo pruebas? Y por qué obviamente al demostrar cuáles son las cifras reales, bueno, si lo intentaran, pues López Obrador se vería aún más afectado. Y toda la información acerca del coronavirus la han querido estar ocultando a más no poder, aunque les ha costado bastante, ¿no? Y por eso es que la popularidad de López Obrador poco a poco ha ido bajando. También vimos cómo con Barbosa, recién que inició toda la pandemia del coronavirus, declaró lo siguiente: si son ricos tienen el riesgo, si son pobres no. Los pobres somos inmunes al coronavirus. Este tipo de declaraciones fueron realizadas por un gobernador, o sea, por alguien que dirige y que toma las decisiones de más de 5 millones de personas. Qué triste es ver que haya políticos que realizan este tipo de mensajes y todo esto tiene que ver con el populismo. Es algo patético, es algo triste, pero vaya que son elementos que nos demuestran cómo es que el populismo poco a poco ha ido tomando cada una de las esferas en México. Y sí, lamentablemente es de mi tierra. Sí, qué pena, pero pues sí, es lo que hay.
Y bueno, para ir ya casi concluyendo este tema, hay un decálogo que escribió Enrique Krause, por ahí del año 2008, 2006, no recuerdo, pero lo impresionante es ver que este decálogo parece que lo escribió ahorita. Y vamos a analizarlo un poco y me gustaría que en el chat vayan escribiendo a qué situaciones les recuerdan estas frases. Y bueno, lo que Krause dice en primer lugar es: el populista exalta al líder carismático. El populista no solo usa y abusa de las palabras, se apodera de ella. El populismo fabrica la verdad. De este decálogo podemos analizarlo, podemos ver que hay muchos casos en la política actual de México. Y por ejemplo, aquí ya salió uno, las mañaneras. El populismo no solo usa y abusa de la palabra, se apodera de ella. Efectivamente, las mañaneras es un instrumento con el cual buscan mantener una agenda pública perpetua entre la población mexicana. Y esta idea de las mañaneras y demás no es solamente de México. Hubo un personaje que también tenía su equivalente a las mañaneras. Y es alguien que ya mencionamos ahorita y que es de otro país. Igual si lo quieren comentar en el chat, será muy interesante, ¿no? Había alguien más en América Latina que también hacía lo mismo. Y el problema es que este señor, del que no he dicho el nombre y que es de otro país, tenía hasta su programa de televisión. Aló, presidente, efectivamente, Hugo Chávez. Hugo Chávez tenía su programa de tele y en él podía estar no solamente 2 horas, sino 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas. Era algo increíble. Y el conductor era él, el protagonista era él, el entrevistador era él era todo en este programa. Y tomaban llamadas del público para decir: es que en mi calle no hay luz. Y en ese momento Chávez buscaba al equivalente de Comisión Federal de Electricidad para decirle: la camarada fulanita de tal no tiene luz en su calle, no se preocupe, lo resolvemos. Así se gastaban el tiempo en este programa de televisión. Y él era la voz cantante de todo. Y ahorita vemos cómo está la mañanera y cómo también ya en la tarde tenemos la actualización de las cifras de todo el coronavirus. Es algo que ayuda a ellos para que su mensaje se mantenga presente. El populista utiliza de modo discrecional los fondos públicos. El populista reparte directamente la riqueza. Igual esto nos puede recordar a otras cosas y en el chat también pudieran escribirlo, ¿no? Algo que caracteriza mucho a los populistas es que ellos buscan ser los personajes, ya dijeron, la década de Benito Juárez, ellos buscan ser estas personas que entreguen directamente la riqueza para que se quede la idea en el colectivo de que ellos sí están haciendo algo. Y a López Obrador le funcionó muy bien esa estrategia en el gobierno de la Ciudad de México. Él estuvo dando apoyos a los adultos mayores y esa es una de las razones por las cuales este sector de la población en la Ciudad de México lo admira bastante, ¿no? Aquí vi Becas Benito Juárez, es otro de los ejemplos. También vemos cómo buscan que los jóvenes obtengan dinero, y esto es con los jóvenes de 15, 16 y 17 años para que en el 2021 tengan 18, 19 y 20 años. ¿Eso qué significa? Nuevos votos seguros para lo que quiera sacar Morena, si es López Obrador, si es otro candidato, pero ellos ya están ahí buscando cómo hacer las cosas. Perdón. El populista alienta el odio de clases, el populista moviliza permanente a los grupos sociales, el populismo fustiga por sistema al enemigo exterior. Igual aquí pueden ir comentando a qué otras cosas les recuerda eso, ¿no? Ese odio entre clases, esa movilización perpetua de las clases, el populista divide, sí, efectivamente, la oposición, ahí ya tenemos el primero, ¿no? Los fifís, los conservadores, reaccionarios, todas estas cosas tienen que ver con populismo. Y aquí hago un atento llamado, y que esto es enseñanza de Carlos Castillo, Carlos Castillo hijo, evidentemente, y lo que dice es: a ver, panistas, a ver, simpatizantes del PAN, a ver, aquellos que creen en el humanismo político, no usemos el lenguaje que ellos utilizan.
No nos clasifiquemos como fifís, como conservadores, como los radicales. O sea, eso es ayudar a que la cultura que ellos están promoviendo triunfe. Es como en la escuela, si te molestaban con, no sé, de alguna forma o con alguna grosería, era como decir, pues sí es cierto, lo que me dicen es muy real y pues ahora yo me voy a autodenominar así, ¿no? Entonces, hay que evitar ese tipo de expresiones. Incluso esas cosas de que la 4T y demás, hay que eliminarlo de nuestro vocabulario porque no va a ayudar en nada a la conquista cultural de México y sobre todo la conquista con base a los valores humanistas. Nosotros tenemos que tomar por otras vías, ¿no? Otras propuestas, ¿no? Entonces, no hay que repetir esas cosas. Que la 4T, no, es el gobierno federal. Vaya, hay muchas, ¿no? Que el conservador, yo soy orgullosamente fifí. No, no eres orgullosamente fifí, eres ciudadano y punto, y se acabó. Entonces no hay que clavarnos con esas cosas. Y la penúltima parte de todo esto, el populismo desprecia el orden legal, el populismo mina, domina y en último término domestica o cancela las instituciones de la democracia liberal. Aquí, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que reflexionar con esto? Y escriban en el chat, sobre todo con el punto 10, ¿qué es lo que les recuerda esto de las instituciones? El INE, efectivamente, la revocación de mandato, las obras sin licitación. Esto es en lo que nosotros tenemos que enfocarnos como mexicanos. O sea, yo diría que ya ni siquiera como panistas, como mexicanos, nosotros tenemos que estar vigilando estas instituciones que que han ayudado mucho al sistema mexicano y que le van a dañar bastante al régimen de López Obrador. Y por eso es que ellos las quieren ir desapareciendo poco a poco. Y esa es una de las enseñanzas que este gobierno ha ido aprendiendo a través del Foro de Sao Paulo, a través del Grupo de Puebla, a través de sus asesores, y es, ok, los cambios se tienen que hacer, pero deben de ser poco a poco, porque si no, la gente explota. Y por eso vimos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahorita lo están mencionando, vimos cómo ni siquiera se reunieron el número de votos suficientes. Y aún así, la señora tomó protesta. Y hay una imagen muy, muy fuerte, que es la de esta señora que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo ahí y que de repente se ve que llega como el guarura o alguien y le alza la mano y se la detiene para tomar protesta. ¿Qué quiere decir esto? La señora no sabe ni en el lugar en el que estaba parada. Es muy triste de ver estas cosas. Hemos visto cómo con el INE se van a ir encima. Ya vimos también cómo López Obrador quiere que el presupuesto pues ya ni siquiera sea aprobado por la Cámara de Diputados. Ya quiere que él mismo, pues como es el presidente y como él fue electo por 30 millones de personas, pues él tiene derecho a decir qué se hace y qué no se hace con los recursos de los mexicanos. Entonces, estas son las batallas en las cuales nosotros tenemos que enfocarnos. No hay que perdernos que en las grillas baratas de que si Gatell y que si TV Azteca dijo que no le hagan caso, o sea, todo eso es circo, es un circo. Y yo creo que los que son más grandes que yo y los que vivieron el régimen priista saben muy bien lo que era la caja china. O sea, ¿y la caja china qué era? Pues sacar cualquier tontería para desviar la atención de la opinión pública. Y eso es lo que está haciendo López Obrador. Entonces, no hay que perdernos en ese tipo de chismes y de grillas baratas. Hay que enfocarnos en lo más importante. Sí, es una cortina de humo lo de Gatell, lo de TV Azteca, todo eso son cosas para que nos estemos perdiendo. Y bueno, ya para ir terminando, aquí es la pregunta, ¿qué sigue para el humanismo político? En este punto igual nos pudiéramos tomar bastante tiempo, pero esto lo dejo a manera de conclusión para que reflexionemos, para que veamos qué es lo que hay que hacer a partir de ahora. Porque también nosotros hemos cometido errores. El primero es dialogar con la gente. Suena muy básico, suena muy burdo, pero es una realidad. Cuando López Obrador habla del neoliberalismo, que es algo que ya vimos cómo no triunfó y cómo demostró ser un fracaso, ojo, lo que está diciendo no está del todo equivocado, ¿eh? Y sobre todo para nosotros que somos panistas,
debemos entender muy bien que el neoliberalismo no es la mejor forma en la cual tendríamos que estar organizando a la sociedad. ¿Por qué? Porque al final el neoliberalismo no busca la dignidad de la persona, simplemente busca generar riqueza y que la gente trabaje, y si lo logras, qué bueno, y si no, pues es porque no le echaste ganas, ¿no? Entonces, esa idea no está del todo errada, y por eso es que hay mucha gente que lo ve muy bien. Y eso, ¿por qué nosotros no lo hemos llegado a analizar, o a veces no lo vemos? Porque luego no platicamos con la gente que sí está sufriendo las consecuencias del neoliberalismo. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a platicar con todos y en todo momento. O sea, algo muy curioso es, por ejemplo, mi papá, él muchas veces se pone a platicar de política con el que sea, y no sé, o sea, de repente saca el tema, ¿no? Y a veces funciona, ¿no? Y a veces se queda ahí platicando un buen de tiempo, pero a partir de ahí conoces mucho lo que piensa la gente. Entonces nosotros tenemos que salir a las calles, nosotros tenemos que llegar incluso a las periferias, que es donde estamos faltando. Nosotros tenemos que llegar ahí, a esos puntos. Analizar nuestros errores. También nosotros hemos cometido muchos errores como partido político. Creo que no tenemos que solamente quedarnos en, por ejemplo, y es una crítica que he estado haciendo en mis 2 últimos cursos y que la vuelvo a mencionar porque creo que es importante reflexionar. Recientemente salió Ricardo Anaya a decir, sacó un video, y sí está muy padre y todo, pero mucha gente empezó a decir, ay, ya vieron cómo era el perfecto y no supieron elegirlo, ya ven cómo él sí sabía gobernar y demás. Y ok, estamos convencidos de eso, pero la gente que no está en política no lo va a ver así. Va a decir, pues yo nunca consideré a tu candidato como la opción, y con ese tipo de comentarios menos lo voy a considerar, porque para mí tú eres un soberbio que crees saberlo todo. Así es como la gente está pensando, y nosotros debemos de analizar muy bien el tipo de comunicación que estamos reflejando en nuestra sociedad. Entonces, sí, era el mejor candidato, por supuesto que lo era, y estaba preparado, sí, pero no ganó, y eso hay que entender el por qué no ganó. Y algo muy interesante que me ayudó a analizar a través de este curso es que en todos los comités municipales a los cuales yo fui a preguntar, bueno, hice una dinámica con ellos, en la cual no va a ser posible hacerla aquí porque estamos en una videollamada, pero lo que yo preguntaba es, a ver, en primer lugar, o bueno, la podemos hacer muy rápido, ¿cuáles eran las propuestas de López Obrador? Ahí escríbanlas en el chat. O sea, ¿qué era lo que promovía López Obrador? ¿Qué era todo lo que él propuso en el 2018? ¿Qué es lo que propuso en sus debates? ¿Cuál era el mensaje que él transmitía a la gente? Entonces, si lo pueden, honestidad, sí, ahí está uno, ¿no? No contestaba nada, no contestaba nada en los debates, pero llegaba a posicionar mensajes, acabar la corrupción, repartir el dinero, Riquín, Canallín, eso también, primero los pobres, la mafia del poder, todas esas cosas, ¿no? La corrupción, la mafia del poder, descalificando a los candidatos, sí, claro. Igual, para hacer más rápido esto y para que también podamos pasar a preguntas, bueno, bajar la gasolina, lo del aeropuerto, lo de las becas, lo de la luz, lo del petróleo, todas esas cosas, ¿no? Y la gente te contesta. Pero si preguntas cuáles fueron las propuestas de Anaya, igual aquí apúntenlas en el chat. ¿Cuáles fueron las propuestas de Ricardo Anaya? Apúntenlas y vamos a ver la diferencia. Y aquí, para hacer un poco el spoiler alert de lo que pasó, les prometo que en los comités no me daban más allá de 2 propuestas por parte de Ricardo Anaya. Y por parte de López Obrador me daban más de 10. Hubo en uno que hasta me dieron 20 propuestas. Y de Ricardo Anaya hubo algo muy curioso que pasó en un comité municipal, y como dicen por ahí, se dice el pecado, no el pecador. Hubo una persona que dijo, sí, es que él quiere impulsar lo de, bueno, lo que quería decir esta persona era el ingreso básico universal, ¿no? Y quiere que todos los CEOs en México trabajen, no sé qué. Y hubo una persona del otro lado del foro que dijo, ¿qué es eso de CEO? Y ahí nos damos cuenta que el discurso que traíamos no conectaba con la gente.
no había un estandarte. Pues yo creo que había ideas, pero no las subimos transmitir. Sí, un país más moderno y demás. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en un debate, Anaya dijo lo de apoyar al campo y demás y todas esas cosas, pero al final la gente que sí estaba en el campo no simpatizó con él. Y eso tiene muchas cosas que ver y donde nosotros tenemos que analizar. Y entender que Guanajuato es una cosa, sí es muy cierto, pero el resto de México es otra completamente diferente. Y si queremos volver a ganar la presidencia de México, hay que analizar muy bien nuestra realidad. La otra es, tenemos que leer, estudiar y escribir doctrina humanista. No podemos seguir con ideas del siglo XX y no porque estas ideas ya se hayan agotado, pero tenemos que aprender a ubicarnos en el contexto del siglo XXI y de entender que estas ideas siguen siendo perpetuas y se pueden todavía transmitir, pero hay que aprender mucho a comunicarlas. Y un joven de 18 años difícilmente va a leer cosas de la doctrina del PAN que fue escrita en 1940. Y ahí es donde todos tenemos que trabajar, todos tenemos que leer, conocer bien los principios del humanismo político, estudiarlos y escribir. Hay que replicar. Así como ellos tienen a sus voceros, como el español como este tipo Gibran, como la chava esta Veloz y demás, todos estos son paleros definitivamente, pero al final de cuentas hay que escribir. Y bueno, aquí alguien pone, tengo 18 ya amigos que les aburre cuando les platico sobre política. Hay que aprender nuevas maneras para comunicar, hay que saber cómo transmitir todas estas cosas porque si no nos vamos a quedar aquí. Y ese es el siguiente punto. No solamente va a ser escribir, podemos componer, o sea, hay muchas formas de transmitir. La cultura no solamente es escribir, la cultura se puede vivir a través de la música, del arte, de la poesía, de las películas, o hasta cosas como más millennials, ¿no? Los memes, o sea, que al final un meme no va a ser la última ciencia y el último punto de la doctrina política humanista, no, pero al menos te ayuda a reflexionar y empieza a hacerte a cuestionar las cosas tal y como están. Entonces, ese es el reto que tenemos nosotros. Tenemos que empezar a comunicar mejor las cosas y eso es algo que nos ha costado mucho. Y ya para terminar esto, les quiero compartir algo que estuve reflexionando mientras preparaba esta plática y eso es como la invitación que yo les hago y mi mensaje de despedida. Necesitamos aprender a luchar contra los impulsos negativos de nuestra naturaleza humana política. Una vía para lograrlo es conocer y vivir el humanismo. Como vimos, el populismo no es un fenómeno nuevo, es algo que ha existido, que existe y que existirá. Y esto porque es por la misma naturaleza de la persona humana. Evidentemente la radicalización es lo más fácil y muchas veces, o sea, yo me desespero, me enojo con López Obrador, si lo veo en la tele empiezo hasta a decir de groserías porque de verdad ya no lo aguanto y es algo insostenible ya. Y cuando veo las mañaneras, bueno, veo que alguien está poniendo algo de la mañanera o lo quito, le cambio, lo que sea. Pero al final eso es un impulso de parte de nuestra naturaleza política. Todos queremos participar, todos queremos hacer algo bien por nuestro país. Porque incluso hasta un López Obrador, aunque tenga ideas muy raras y muy locas, él está convencidísimo que está haciendo lo mejor para su país. Y es algo increíble, ¿no? Pero al final ninguna persona va a buscar el mal de su sociedad, o bueno, al menos yo esperaría que no. Pero si nosotros estamos viendo que eso está mal, hay que tener paciencia. Hay que analizar el por qué está pasando eso. Y no hay que caer en los radicalismos. Y por eso es que digo que hay que vivir el humanismo. Porque si nosotros entendemos que los pilares del humanismo son la búsqueda del bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y el respeto a la dignidad de la persona humana, créanme que ya estamos del otro lado. Y si nosotros colocamos en todo momento a la persona humana en la toma de nuestras decisiones o incluso ya sea en el gobierno, en el partido, en nuestra casa y en nuestra vida personal, las cosas van a mejorar bastante. Que el humanismo es la única corriente política, la correcta, la verdadera. Pues no, al final la verdad absoluta yo creo que no la vamos a conocer en esta vida. Y todos aspiramos a la verdad. Y eso es algo muy padre. Y seguramente hay gente que no simpatiza con el humanismo político, pero también está en búsqueda de la verdad y es importante escuchar a toda esa gente
para que nosotros podamos construir un país mejor en todo lo que viene para el siglo XXI. Y pues espero que les haya gustado mucho esta plática. La verdad es que me encantó bastante prepararla. Me encantaría que estas pláticas fueran presenciales. A mí me gusta mucho interactuar con la gente. A veces es un poco raro hablar a una pantalla, pero de verdad es algo muy, muy padre. Y una última invitación es, hay que aprender a hacer comunidad. Es algo que nos está faltando mucho. Si el neoliberalismo ha triunfado, si las corrientes populistas han triunfado, es porque no hemos trabajado en esto que es la comunidad, y es algo muy, muy básico para nosotros como personas. Entonces les agradezco bastante y creo que pasamos al momento de preguntas. Gracias. Así es, muchas gracias Ricardo. Nuevamente una excelente presentación, gracias a todas las personas que siguen aquí con nosotros. De igual manera, comentarles antes de pasar a la ronda de preguntas, en el chat ya les pusimos el link de la evaluación. Por favor, es muy importante conocer su opinión para que lo puedan realizar. Y como primer pregunta tenemos a José Irineo Palafox. Por favor, abrir su micrófono, realizar su pregunta y adelante. Por favor. Hola Ricardo, hola, buenas tardes a todos. Estamos viendo, como lo mencionamos, que López Obrador está poco a poco tomando el control de las instituciones de derechos humanos. Quiere tomar el INE, tiene el control ahorita en la Cámara de Diputados Federal y en la de Senadores. ¿Qué tan difícil será o tan fácil que nosotros como partido en estas próximas elecciones le quitemos la mayoría en el Congreso Federal para ponerle un alto para que ya no siga haciendo todas estas cosas, Ricardo? Ok, perfecto. Juntamos todas las preguntas, ¿verdad? ¿O qué dices, Rubén? Sí, para irlas desahogando, claro que sí. Igual continuamos con la pregunta de Cristian Arturo Quiroga. Adelante, Cristian. Hola Ricardo, felicitaciones, muy buena tu ponencia, me gustó mucho, te felicito. Y bueno, mi pregunta es, hace poco asistí a un congreso y me tocó platicar con un analista político y me decía que Morena se estaba fortaleciendo, bueno, fue a finales del año pasado, se estaba fortaleciendo muchísimo. Yo estuve visualizando algunas redes sociales y veo que se va debilitando poquito, pero aún tiene mucha presencia. Mi pregunta es, ¿cómo crees tú que va a evolucionar la votación para Morena de 2021 a nivel de Guanajuato, que somos un estado pues atípico, y a nivel de México? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. También la pregunta de Saúl Mauricio Vázquez. Adelante, Saúl. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, adelante. Ok. Sí, mira, en la actualidad se está viendo que el populismo ya ha tenido varios errores, empezando por la medicina. Por ahí yo he pensado que por ahí nos podemos colar como partido. Pero en concreto, en tu entender, aparte de lo que nos comunicabas, de que había varios puntos donde podíamos adentrarnos, de manera por medio de la comunicación o analizando nuestros errores. Obviamente no los podemos hacer públicos porque a lo mejor los otros partidos también ahí nos pueden errar. Pero en concreto, en tu entender, ¿cómo podemos erradicar el populismo? Okay. Muchas gracias. Y como cuarta pregunta también tenemos a Mariano Uriel Ornelas. Adelante, Mariano. Muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes a todos los presentes y al licenciado Ricardo. Muchas gracias por la ponencia, la verdad me gustó mucho y este fue uno de los temas que vi en mi clase de teoría política. Sobre todo fue de autoritarismo, populismo y sí, más o menos eso creo que es. Pero aquí lo que me ha surgido mucha duda es que si podríamos considerar, bueno, son dos preguntas en general, pero pues más o menos van por la misma. O, bueno, aclaración, se podría decir.
La primera es que si podríamos considerar a Donald Trump como un líder populista o no, porque pues se ve que sí hace esta dicotomía entre los mexicanos y los estadounidenses, pero no es un líder carismático, no es un líder que entrega directamente la riqueza, entonces como que ahí me surge un poco de duda en eso. Y la otra era que, por ejemplo, en el régimen de Franco, se podría considerar también como un líder fascista, porque pues de alguna manera tenía arraigada estas ideologías fascistas y del partido Falange en España, ¿no? Entonces, pues esa era más o menos mis preguntas. Ok, va perfecto. Muchas gracias. De acuerdo, también tenemos varias todavía, son algunas todavía, hay muchas. Lo que iba a decir es, creo que contesto lo más breve posible estas preguntas para pasar a otras. ¿Cómo ves, Rubén? Claro que sí, adelante. Va súper bien. Entonces, rápido, Mariano Uriel. ¿Donald Trump es populista? Por supuesto que lo es. Es de lo más populista que hay. Ahorita, aunque no lo creas, hay mucha gente que lo sigue, a pesar de todo lo del coronavirus, y se quiere vender como el salvador de la situación, ¿eh? Y contrario a López Obrador, él está diciendo, yo soy el país que más pruebas estoy realizando. Yo sí me preocupo por la salud de la gente y yo quiero que mi gente sea libre. Entonces, de que es populista también lo es. Usa el muro para decir que los mexicanos somos malos, que él es bueno, o sea, lo es. Franco, que si fue un líder fascista, populista, también lo fue. Tan es así que hasta la fecha en España hay jóvenes que llegan a sacar banderas de la Falange o banderas de la época de Franco. Entonces, ahí te das cuenta cómo sí fue un líder. Ojo, ser un líder no quiere decir que eres bueno o malo, ¿no? O sea, eso es diferente, pero de que dejó huella, dejó huella. José Irineo, ¿qué tan fácil o difícil será ganar la mayoría para el Congreso? Yo creo que va a ser complicado. O sea, siendo muy sinceros, creo que va a ser muy complicado, sobre todo porque es cierto que el régimen de Morena se está debilitando, pero la situación viene en que no, hasta el momento el PAN no ha sabido capitalizar del todo el descontento ciudadano. Entonces yo creo que lo que debemos hacer es sí dejar a un lado las diferencias como partido, sí empezar a sumar a más gente que incluso no es del partido y empezar a platicar con ellos. O sea, va a ser difícil, sí, sobre todo porque ellos, Morena, pues no quiere que el INE, quiere controlar el INE. Entonces también ese es otro de los retos que vienen más adelante. Yo no sé si en 2021 la elección va a llegar a tal punto en el que el INE va a ser tomado, ¿no? O sea, es algo muy radical y muy loco de decir, pero yo ya no descarto ese tipo de escenarios. Yo ya no descarto un escenario donde digan, no, pues al final resultó ser que ganó con tantos votos Morena y el PAN no sacó tantos votos. O sea, yo ya no veo tan lejano ese escenario y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a organizarnos, generar conciencia entre la ciudadanía y empezar a posicionar mensajes tanto en las redes sociales como en nuestro entorno inmediato. Y hay que echarle muchas ganas. ¿Cómo va a evolucionar la votación en 2021, Cristian Arturo? Yo creo que, bueno, sí, evidentemente una cosa es Guanajuato y otra cosa es México. Yo creo que sí va a haber lugares donde Morena ya no va a tener tanta presencia, pero ojo, esto no quiere decir que con esto Morena ya se acaba. Va a seguir teniendo mucha fuerza y sobre todo porque sigue siendo gobierno federal. Y las ayudas asistencialistas están a todo lo que dan. Un ejemplo es en Puebla, en la elección de gobernador, la zona metropolitana la ganó el PAN y todo el interior del estado lo ganó Morena, ¿no? Entonces, no está tan difícil de lograrlo, pero hay que echarle muchas ganas. ¿Cómo erradicar el populismo? O sea, es algo, no va a ser de un día para otro. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en promover la cultura del humanismo político. O sea, no me queda de otra. Esas cosas de los carteles, los mensajes, todo eso nosotros también tenemos que retomarlo. Tenemos que ser muy creativos. Este problema no va a acabar en 3 años, ni va a acabar en 6. Yo calculo fácil que esto va a durar unos 12 o hasta 18 años y hay que echarle muchas ganas. Y digo 12, 18 años el status quo, lo que estamos viviendo, porque puede ser que empeore o puede ser que mejore, pero hay que echarle muchas ganas. Tenemos que detectar gente que sepa comunicar, gente que quiera transmitir la cultura de otras formas.
Y creo que son las 4 y sí da tiempo para más preguntas, ¿no? Sí, claro que sí. Todavía teníamos la pregunta de Tomás Aponte. Adelante, Tomás. Tomás, adelante. Tienes que prender el micrófono. Listo. Permíteme, Tomás, ¿no se escucha? Listo. Hola. Sí, adelante. ¿De verdad? Perfecto. Comentaba, es innegable que toda participación de todo partido político hace acciones populares, sobre todo para el posicionamiento social. Pero a mí lo que me importa, y que ya lo has mencionado solamente es para ahondar un poco en el tema, el tipo de narrativa que ahora está manejando el partido. Porque este tipo de narrativa crea símbolos, un sistema simbólico que nos permite conglomerarnos. Tú mencionabas un ejemplo de esto, la comunidad. Pero ¿qué otro tipo de elementos están haciendo para que esta narrativa dentro de los que estamos formándonos en el partido se dé? Porque si esto no está cubierto de acciones populares, de nada sirve. Nos quedamos en un lenguaje técnico e inservible para muchos. Correcto, muchas gracias. También tenemos la pregunta de Ernesto Salvador González. Adelante, Ernesto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Muchas felicidades. Okay. Excelente conferencia. Compañero Tomás, pues ya se adelantó a la pregunta que tenía por ahí preparada. Solamente lo haré muy sencillo. En términos de conclusión o síntesis, Ricardo, ¿no deberíamos de pensar entonces en el populismo como estrategia política? Digo, más o menos en el sentido pues de lo que lo refiere el compañero Tomás, porque bien es cierto que, como ya se ha dicho, todos los gobiernos necesitan del populismo precisamente como estrategia política o para conseguir votos o como lo decimos llanamente. ¿Cómo podrías ahí aterrizar este comentario, Ricardo? Gracias, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Y ya una última es de Luis Arturo Corralejo. Adelante, Luis. Luis, ¿estarás por ahí? Está conectando su audio. Creo que ya está, ¿no? Adelante, Luis. No se está conectando. No se escucha. Igual si puedes escribir la pregunta en el chat, también la podemos realizar al final, mientras nos enfocamos en estas preguntas. Adelante, Ricardo. Va, súper bien. Sobre la narrativa, los símbolos, dijiste algo muy importante y es el lenguaje popular. Y ojo, hay una diferencia muy grande entre popular y populista. ¿Se acuerdan que les dije del Partido Popular en España? Se llama así porque busca trabajar con todos. Por eso es popular, porque quiere trabajar con, bueno, esa es la narrativa de este partido. Porque en un meeting podía juntar a gente pobre, a gente rica, a gente muy letrada, a gente que no era letrada, a gente del centro, del norte, del sur. No importa, al final esto es popular. Popular se refiere a todos y populista ya es algo completamente diferente. Populista ya es todo lo que estuvimos viendo en este curso y es decir, yo soy superior, tú no eres como yo, ellos son los malos, ellos son los buenos. Entonces, creo que hay que trabajar mucho en la narrativa, en los símbolos, incluso hasta visuales. O sea, si nos damos cuenta, yo creo que en cualquier ciudad, si vas al centro, ves como gente joven que tiene puesta la camiseta con el símbolo del comunismo, ¿no? Eso es un símbolo bien fuerte y que ha sobrevivido a pesar de los años y que seguramente ni saben lo que significa. Pero hasta en ese tipo de cosas hay que trabajarlas e insisto en que falta mucha creatividad. O sea, me gustaría decir, bueno, les presento este símbolo, o sea, no lo tengo, ¿no? Y creo que hay que trabajarlo de acuerdo a las necesidades de la gente, pero necesitamos nuevos símbolos. Un símbolo muy bueno que tiene Acción Nacional, creo yo,
es la lucha por las instituciones y sobre todo una lucha que es testimonial. ¿Cuánta gente no perdió la vida defendiendo incluso los votos, ¿no? Y cuánta gente nunca se supo que llegó a hacer este tipo de cosas. Esa es la historia de Acción Nacional y eso hay que aprender a comunicarlo. Y eso va muy de la mano con la pregunta que preguntaban sobre si el populismo tenía que tomarse como una estrategia política. Yo creo que no. Yo creo que tomarlo como una estrategia política sería algo muy malo y creo que más bien nosotros tenemos que enfocarnos en todas las batallas culturales que ha ganado Acción Nacional. Un ejemplo es el INE. O sea, el INE es gracias al Partido de Acción Nacional. El IFAI también es otra institución que es fruto de las luchas democráticas por parte del Partido de Acción Nacional. Otro ejemplo es Guanajuato. Desde que yo vivo en Guanajuato, de verdad, estoy muy maravillado y muy impresionado de cómo están las cosas allá. Es cierto que hay algunas problemáticas, como en cualquier estado del país, pero el desarrollo que han tenido allá no se compara en absoluto con el de los otros estados. A mí me impresiona mucho ver que en los municipios incluso hay empresas grandes, hay fábricas y que esas les dan trabajo a las personas. Eso no lo ves en todos lados. Las carreteras están muy bien planeadas. Las políticas públicas que tienen son muy buenas. Y vuelvo a hacer mención de otro caso que a mí me gusta mucho, Educafin, el programa que busca que los jóvenes se vayan al extranjero. Es algo muy bueno. Yo fui en un municipio, fue en Doctor Mora, no recuerdo si fue en Doctor Mora, creo que sí. Una chava me dijo que ella se había ido a Japón y que estuvo ahí unas semanas. Y yo le pregunté, oye, ¿y qué te gustó? ¿Qué aprendiste? Y ella me respondió, a mí me gustaría que mi municipio algún día sea como Japón. O sea, eso es aprender y llevar a la práctica la subsidiariedad. El decir, a ver, yo no te estoy solamente regalando el dinero. Yo pido que tú pagues tu boleto de avión, lo demás nos encargamos nosotros y una vez que tú regreses, tienes que buscar transformar tu comunidad. Eso es subsidiariedad y ese tipo de cosas hay que aprenderlas a comunicar. Y también vi aquí una pregunta que me llamó mucho la atención y es, con la gente de Chiapas, ¿cómo le vamos a hacer? Hay gente que no sabe leer. Sí es cierto, es algo muy triste y sabemos que en Chiapas la situación es completamente diferente al resto del país. Es algo que creo que muchos mexicanos no llegamos a dimensionar. Nada más para que sepan, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, hace algunos 30, 40 años, si una mujer no indígena veía que una indígena caminaba sobre la banqueta, podía jalarla del pelo para que caminara en la calle y no siguiera caminando en la banqueta. Ese tipo de cosas ha vivido México y es algo que en el resto de México no podríamos llegar a entender. Es algo muy difícil poder querer solucionar la situación en Chiapas, pero también hay que aprender de lo que ha pasado con Acción Nacional. Y un ejemplo es don Luis H. Álvarez, que él ya falleció, pero él fue una de las personas que se metió a las comunidades indígenas. Y a pesar de que el subcomandante Marcos no quería, él se metía. Y él iba con ellos y él buscaba la forma en la cual ayudar con la población. Y ojo, también los indígenas tienen otros esquemas y conceptos de desarrollo humano. Puede ser que ellos el dinero no les interese, pero hay otras cosas que sí les puede interesar y es el cuidado y el respeto a la naturaleza. Y ahí nosotros también tenemos que trabajar muchísimo. Y otra cosa también es, por ejemplo, en el México de la Nueva España, ¿no? ¿Qué hacían los misioneros españoles, por ejemplo? Cuando no hablaban ni siquiera los idiomas, pues ellos buscaban comunicarse con obras de teatro, con dibujos. O sea, la creatividad es algo que tenemos que explotar nosotros muchísimo y creo que eso va a dar para más. Y pues creo que, bueno, no sé si todavía alcanza otro o ya no. Sí, adelante, adelante. A ver, no sé si Luis Arturo escribió su pregunta, creo que no, ¿verdad? No, todavía no lo escribí en el chat, ya nada más era para... Bueno, otra cosa, nada más esto es como advertencia, pues, o no sé cómo decirlo. En nuestros municipios hay que ubicar muy bien las acciones que está desarrollando Morena, ¿eh? Están trabajando como no tienen idea. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ubicar qué tipo de gente se está acercando a los municipios, a las comunidades, en dónde se están entregando los apoyos, quién está entregando los apoyos
Y igual ahorita déjenme buscar rápido en qué municipio fue, pero me llamó mucho la atención que en un municipio, terminando esta plática, me dijeron que ya habían detectado que había un señor de la Ciudad de México que estaba realizando, pues que estaba dando ayudas y todo esto, ¿no? Todo lo que hace Morena. Pero que lo interesante fue ver que este señor, que es de la Ciudad de México, se pusieron a investigar un poco más y había estudiado en Cuba. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. O sea, no quiere decir que porque estudió en Cuba ya es un infiltrado por parte del sistema del Foro de Sao Paulo y demás, pero hay que estar muy, muy atentos. Incluso, por ejemplo, López Obrador apenas anunció que iban a llegar doctores cubanos para lo del COVID y demás, y eso prendió mucho las alertas. ¿Por qué? Porque no quiere decir que todos los médicos cubanos sean infiltrados por parte del sistema comunista cubano, pero muchos de los agentes, o sea, suena de película, ¿no? Pero muchos de estos agentes son entrenados para que después sean médicos y después se empiecen a infiltrar en nuestras poblaciones. Entonces, no hay que ser ingenuos, de verdad, hay que trabajar muy bien esto. Si no me equivoco, el municipio donde me dijeron esto fue en Cuerámaro. Para que vean cómo hay que trabajar, hay que recorrer nuestras comunidades, nuestros municipios. En León, por ejemplo, yo vi cómo en Jardines del Moral estaban entregando pues despensas y todas estas cosas. ¿Se imaginan? En Jardines del Moral. O sea, para los que no son de León, son de otras partes de la República, Jardines del Moral es una de esas colonias que fue de clase alta en algún momento y que en la actualidad ya vive gente mayor solamente y ya comenzaban a salir como negocios, restaurantes y demás. Pero al final sigue siendo una zona segura, una zona pues de clase media alta, ¿no? Y hasta en ese lugar estaban entregando despensas, entonces, y eso es a 2 cuadras de la iglesia que está ahí en Jardines del Moral. Entonces, hay que estar muy atentos a todo lo que está pasando en nuestro entorno, de verdad, e investigar muy bien dónde se están preparando las personas de Morena y por quiénes están siendo influenciados políticamente. De acuerdo, pues con esto terminamos nuestra ronda de preguntas. Les agradecemos mucho su participación a todas las personas que hasta ahorita siguen ahí escribiendo en el chat, que siguen comunicando. Por supuesto, agradecerte a ti, Ricardo. Muchas gracias, amigo, por esta increíble intervención. Ya es un tema que se ha consolidado muy bien y que cada vez más gente lo va conociendo. Es muy importante. Y pues también a ustedes, gran parte de esta participación es para que se sumen a la agenda de capacitación, de formación, para que puedan seguir siendo parte de estas capacitaciones en línea. Y por eso les hacemos la invitación para que puedan seguirse sumando. El día de mañana tenemos el tema de estrategia electoral con Trinidad Paz, para que lo puedan revisar también, que puedan sintonizarlos a las 5 de la tarde. El día 7 tenemos impacto de imagen pública con la maestra Diana Preciado. Y el viernes cerramos la semana con historia del partido con el maestro Alfredo Linga Altamirano. Les agradecemos nuevamente a nombre del licenciado Román Cifuentes Negrete, a nombre del licenciado Eduardo López Mares, secretario general del Comité Directivo Estatal, también del licenciado Salomón Ceballos Ochoa, secretario de Formación y Capacitación. Les agradecemos mucho su participación. Los esperamos en los próximos talleres. Que estén muy bien y hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos. Que les vaya bien. Gracias. Bye. Gracias, Richard. Bye.